Bueno, hoy le vamos a mostrar este método que la verdad funciona muy bien, muy eficiente con acerrín, algo reciclado que podemos conseguir en cualquier carpintería y como pueden ver funciona perfectamente. Al aire libre para cocinar y también vamos a hacer una prueba que no lo vimos en ningún lado para usarlo en el interior de una casa, ¿sí? Para hacer tipo una salamandra, pero con acerrín, ¿sí? Algo que sería muy sustentable, muy eficiente y muy económico. Bueno, los materiales que vamos a usar son un caño, que tiene que ser sí o sí de hierro, puede llegar a ser una lata también. Como podemos ver en este caso hicimos uno chiquitito para probar. Acerrín, que es lo que vamos a usar para la combustión. Y vamos a usar estos hierros para poder compactar el acerrín como vamos a ver ahora. Y algo para compactar. Así que eso es todo lo que necesitamos para hacer funcionar esta estufa. Bueno, una vez que tengamos el caño, lo que vamos a necesitar es hacer una apertura por debajo. Esto más o menos debe tener unos 5 centímetros por 6. Y yo en mi caso le soldé una base. No creo que sea totalmente necesario, pero sí está bueno. Y tiene que estar por arriba abierto, ¿sí? Bueno, en nuestro caso el caño tiene 65 centímetros por 19 centímetros de diámetro, ¿sí? Y vamos a introducir ahora los caños, que este tiene 5 centímetros de diámetro y el de acá arriba tiene aproximadamente unos 6. Lo que tenemos que lograr es hacer una L, ¿sí? Como pueden ver allá abajo, entre el otro caño y este apoya arriba, ¿sí? Entonces va a quedar una L que es por donde va a correr el fuego, ¿sí? El aire va a entrar por acá, nosotros vamos a encender acá, el aire va a entrar y va a ser la corriente de aire. Bueno, antes de eso tenemos que empezar ahora a llenar con acerrín el tubo. En este caso nosotros estamos usando un poco de viruta, sería, no es acerrín de lo más fino, sino que es una viruta un poquito más gruesa. La verdad que funciona con los dos. Entonces vamos poniendo y hay que compactar, ¿sí? En este caso agarramos una madera para poder compactarlo, ¿sí? Que el acerrín quede bien compacto. Bueno, por las dudas, para los que vieron este agujero, es otra prueba que hicimos. Después les vamos a mostrar de qué se trata. Pero no hace falta que esté este agujero, sino que el tubo tendría que ser liso. Bueno, ahí vemos que vamos llegando hasta arriba. Lo voy a llenar casi hasta acá arriba, hasta donde me da el hueco. Pero bueno, es el trabajo que hay que hacer, a comparación de por ahí una salamandra o algo que necesitamos buscar leña, que necesitamos cortarla. Bueno, acá simplemente hay que ir a una carpintería y pedir acerrín. Bueno, una vez que el acerrín esté bien compactado, empezamos a girar este de a poco para poder sacarlo, ¿sí? Nos tiene que quedar un hueco ahí. Como pueden ver. Y ahora sacamos el otro caño de acá abajo también, giramos y vemos que queda la estructura. Ahí está, ahí se puede ver la luz. Estoy tapando y vemos cómo quedó la L, que va a hacer que el aire corra por ahí adentro. Bueno, vamos a prenderlo. Prendemos un papel, lo ponemos acá. Ahí ya vemos que empieza a tirar humo. Y ahí empezamos a ver el fuego que empieza a subir. Son las 2:46, vamos a ver cuánto tiempo dura prendido. Miren cómo empieza a aumentar el fuego. 2:50, vamos a ver cuánto dura prendido.
Bueno, son las 5:05 ya. Pasaron aproximadamente 2 horas y media de que está prendido. Y vemos que ya todo el borde se está cayendo. Ya se está desarmando la estructura. Pero bueno, son 2 horas y media que estuvo a full tirando calor. Bueno, vamos a hacer la prueba de calentar 1 litro de agua, a ver cuánto tiempo tarda en calentarlo. Vamos a poner la olla ahí. Y podemos ver acá, 1 litro. Vamos a echar. Vamos a calentar sin la tapa, no tengo la tapa. 14:56. Bueno, para cocinar yo le hice estas ranuras acá para que pueda salir el aire, para que haga la corriente de aire, entre por ahí y salga por esas ranuras. Es muy importante no usar acerrín que sea de MDF o de madera compactada, porque sé que usan algunos químicos que no está bueno por ahí olerlos, ¿no? Son medios tóxicos, entonces está bueno usar acerrín de madera dura, ¿sí? Que sea de árboles. Y bueno, ya está a full hirviendo. Son las 3:01, o sea, 6 minutos. Ahora lo que vamos a hacer es meterle esta cosa arriba para poder usarlo adentro de la casa, ¿sí? Para usarlo tipo salamandra. ¿Cuál es la idea? Este tubo es un poco más ancho que ese, o sea que va a entrar por afuera y el tubo se va a quedar acá adentro, más o menos a esta altura, y va a estar la llama acá. Le hicimos una tapa con una bisagra y le pusimos una salida por donde va a ir el tiraje. Entonces, el calor de la salamandra que va a estar acá va a calentar todo el caño este, y cuando llegue a esta altura va a salir por el tiraje, ¿sí? Normalmente, como pueden ver, yo acá lo puedo tocar tranquilamente porque no calienta los bordes. El fuego va por el centro, entonces los bordes no se calientan. Lo que para usarlo como salamandra o para hacerlo en el interior no sería tan eficiente, porque el fuego directamente se iría por el caño, ¿sí? Entonces, haciéndole esta adaptación, lo que podríamos hacer es hacer calentar toda esta estructura y que se genere una resistencia térmica, ¿sí? Una carga térmica sería, que se mantenga eso caliente y que ese calor salga para el interior de la casa. Así que bueno, ahora vamos a ir adentro del galpón y vamos a intentar armarlo, a ver cómo funciona, si queda prendido, si no. Y bueno, vamos a ver qué resultado tiene. La verdad que no lo vimos en ningún video y está bueno probarlo porque es muy económico, es sustentable, y para ahora que se viene el frío acá en Argentina, a muchas familias por ahí les serviría. Bueno, ya estamos en el interior del galpón. Como pueden ver, todavía está prendido. Me olvidé de avisarles que también en esta exterior, para que corra el aire, tenemos que abrir la misma apertura que abrimos allá, hacerla acá. Y ahora, bueno, vamos a hacer algo que nunca lo probamos, vamos a ver si funciona o no. Vamos a ponerlo por dentro. Ahí, vamos a abrir acá hasta que pongamos el tiraje. Ahí se puede ver, ¿ves? Tenemos una mínima diferencia entre los dos tubos. Eso creo que no influye mucho, puede cambiar entre uno u otro tubo. Y ahora lo que vamos a hacer es conectar el caño, que es del tiraje, ¿sí? Así que, bueno, lo pongo hacia arriba. Y lo enganchamos ahí. Bueno, miren que hasta quedó bonita, me gusta cómo quedó, la verdad. Bueno, ahí podemos ver, ya está conectada la salida, ¿sí? El tiraje, como sería con cualquier salamandra. Y venite para acá que vamos a levantar acá y miren cómo está eso. A full la llama. Entonces, bueno, ahora va a calentar todo el cilindro, ¿sí? Ya está bastante calentito. Tapamos. Y podemos usar acá también para poner una pava. Acá en Argentina se toma mucho mate. Entonces podemos agarrar y poner la pava acá arriba. Esta chapa es bastante finita, se calienta rápido. Así que puede servir también para cocinar en el interior de la casa. O bueno, se podría abrir
y apoyar una olla, hacer otro sistema para poder poner una olla acá, ¿sí? Con unos hierritos acá capaz. Bueno, hay que ir buscándole la vuelta. Lo que está bueno es el principio, cómo funciona, que funciona con aserrín. Después yo creo que se le puede dar un montón de utilidades. También me imaginé por ahí adaptarle este sistema abajo de una estructura cuadrada, como podría ser un horno, y usarlo para cocinar en un horno. Bueno, como dijimos, para calentar afuera. Nosotros también preparamos dulce de leche en algún momento. Sabemos que la preparación son 5 o 6 horas, 4. Entonces está buenísimo para economizar esas 4 o 5 horas de cocción en una larga duración. Y sí, más que todo en las comidas que llevan una larga duración de cocción. Bueno, y ahora, a disfrutarla nomás. Pones ahí al costadito, calentita, y a tomar un mate. Bueno, queríamos mostrar también cómo la pava, escuchen, ya estaba caliente el agua, pero se puede escuchar cómo sigue calentando. Ahí se puede ver también. Bueno, hace una hora que está prendida ya, desde que la prendimos afuera hasta traerla acá adentro. La verdad que está funcionando todavía perfecto. Y queríamos decirle que podemos usar también otro tipo de combustible, ¿sí? En este caso usamos aserrín, pero puede ser aserrín mezclado con yerba mate seca, puede ser cáscara de maní. Ahora que estamos en otoño en Argentina, pueden ser hojas secas también. Se puede hacer todo un mix. Bueno, si tienen alguna sugerencia, alguna duda o algo, nos pueden dejar en los comentarios. También se pueden suscribir al canal donde vamos a estar viajando. Estamos por dar la vuelta al mundo en bicicleta buscando proyectos que sean sustentables de permacultura, más que todo con huertas ecológicas, con bioconstrucción, compartiendo con ustedes el viaje en bicicleta y a la vez las tecnologías y los métodos que vamos encontrando, ya sea para calefaccionar, para cocinar, para la construcción. Así que bueno. Si todo eso te interesa, te invitamos a que te suscribas al canal y nos veremos entonces en un próximo video. Nos vemos.